¿Ya quedó? Sí, okay. Ya quedó Huerta Barragán. Ok. Bueno, entonces, como quedamos, vamos a recapitular o a repasar, como ustedes quieran llamar, y de esta forma cerramos esta parte del programa. Aunque había pensado yo darles una parte histórica que no se las di al inicio. Dije, bueno, dependiendo cómo estén los muchachos, decido si se las doy o no. Debo decirles que pues los cursos prácticamente me los sé de memoria todos, del principio al final. No necesito ni leer más que recordármelo, los artículos o las leyes. Pero es toda la parte histórica bien bonita que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver, en este caso les voy a dar el derecho a ustedes de la réplica. Así que adelante, jóvenes, empezamos. Primero yo les pregunto, donde iniciamos, que a lo mejor ustedes no tienen ni idea ni siquiera de eso, y vamos a ver los temas o en el orden que más o menos los mencionamos, aunque no vayan exactamente en orden para efecto de las dudas, jóvenes. Bien, adelante, jóvenes, son tan amables. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? El segundo tema. El tercer tema. ¿No, jóvenes? No tienen registrado ustedes. El primero fue el contrato colectivo. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Lo que dice el compañero? Un conflicto colectivo, perdón. Hablamos de los conflictos de trabajo e hicimos una diferencia entre lo que es el conflicto colectivo y el conflicto individual, y aclaramos bien qué es un conflicto individual y qué es un conflicto colectivo, y les pusimos a ustedes algunos ejemplos para que quedara claro ese tema. ¿Ya se ubicaron ustedes, jóvenes? ¿Quieren preguntar algo al respecto o nada? Porque en el examen puede venir una pregunta relacionada con esto. Profe, ¿en dónde está el fundamento de estos? ¿El fundamento legal? Bien. Realmente un fundamento así como tal que diga, este es un colectivo, este es un individual, no. Simplemente que cuando hablamos de los conflictos colectivos, nos vamos a remitir nosotros a lo que dice el artículo 450 de la Ley del Trabajo, que lo vimos después, y que en este caso terminamos prácticamente hace poco con él. Y nos habla de los objetivos de la huelga, el 450. Y los objetivos de la huelga son desde la firma de contrato hasta la revisión general o violaciones. Y estos conflictos que atiende el 450 relativos a la huelga, todos son conflictos colectivos, aunque también hay de naturaleza económica. Entonces, cuando hablamos de colectivos, hablamos de que afecta a la totalidad
de los trabajadores que forman parte de la plantilla de una empresa, que pueden ser 10, 20, 500, 1000 o 2000 o 3000 trabajadores. Afecta a la totalidad de los trabajadores. A diferencia del individual que dijimos que es aquel en donde Pedro es despedido por la empresa y tiene que demandar. O Mari y Pedro, o son 50 o 20 trabajadores también, o 30 o 100, son despedidos y tienen que demandar. Es decir, que la empresa puede correr a los 100 que forman parte de su plantilla. Pero estos no van a ejercitar acción colectiva. Estos van a ejercitar una acción individual, decíamos, así sean hasta 400. La diferencia entonces entre lo individual y colectivo, decíamos que radica en que en la figura del conflicto colectivo, atrás de él, aparece la figura del sindicato. Y el sindicato es el que emplaza a huelga por cualquiera de los rubros del 450. De ahí la diferencia entre lo individual y lo colectivo y los fundamentos, los motivos. ¿Queda claro, compañero? Sí, profesor, muchas gracias. Nada. Sí, compañeros. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Cuál es el tema que sigue o lo que tenemos para adelante, jóvenes? Por lo que tengo, sería los dos rubros en que se divide el derecho del trabajo. ¿La definición? No, los rubros en que se divide. ¿Cómo, perdón? Los rubros en que se divide. ¿El derecho del trabajo? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, en materia federal y en materia local. Ah, no es que se divida el derecho del trabajo. No, compañero, fíjense bien. Aquí estamos hablando de la competencia del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se divide en dos grandes rubros, como hablar de los conflictos que se divide en dos grandes bloques, en dos grandes rubros, individuales y colectivos. Y aquí hablamos de la competencia. Igual, aquí yo les expliqué la cuestión de la competencia. Y para esto nosotros leímos el fundamento, que lo tenemos, ¿verdad? En este caso, en la Constitución, artículo 123, fracción 31, o el 527 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso, estos fundamentos nos hablan de las ramas en que está dividida, en este caso, nuestra industria a nivel nacional. ¿Cuántas ramas tenemos ahí mencionadas? ¿Las recuerdan ustedes? ¿Cuántas son, jóvenes? ¿Me pueden decir el número de ramas que marca la ley o el artículo 123, apartado A? Independientemente de aquellas empresas que actúan en virtud de una concesión. ¿Recuerdan cuántas ramas son, jóvenes? Eso se las digo rápidamente yo para avanzar. No están en su ley o que no tienen su ley. El 527 nos habla de 22, 23 ramas, más aquellas que son concesionadas. Estas ramas todas, incluyendo, bueno, todas las que ahí dicen, ¿no? Química, petroquímica, alimentos, etcétera, etcétera, textil. Estas ramas son, en este caso, de competencia federal. Todas las que tenemos en estos dos fundamentos constitucionales y la ley. Y decíamos que por excepción, lo que no está contemplado en estos fundamentos constitucionales o legal de la ley del trabajo, lo que no está contemplado aquí, por excepción, es materia local. Pero lo que está aquí es competencia federal. Entonces hablamos de la competencia aquí, jóvenes, que es federal y que es local. Y así tenemos divididas
pues todavía actualmente las juntas federales que conocen materia federal y las juntas locales que conocen la materia local, hoy por ahí el Centro Federal y los tribunales laborales. ¿Queda claro, compañeros, en relación a eso o tienen dudas? Pregunten. Está claro. Sí, profesor, todo bien. Ok, adelante. Entonces, continuemos. ¿Qué más vimos, compañeros, al inicio del curso? Sobre las coaliciones. ¿Perdón? Sobre las coaliciones. Ok. Coaliciones. Dígame qué quiere saber usted, compañera, de las coaliciones, o explíquenos si, o qué quiere que saber de las coaliciones, que aquí también explicamos ampliamente para que ustedes entendieran y pusimos ejemplos también al respecto. ¿Sí? Díganme. Comenten, compañeros. Para eso estamos en esta clase hoy. Mandé. Adelante, compañeros, digan, pregunten, comenten. No sé si tengan ahí sus artículos que yo les di. Me parece que es el 355. ¿Eh? Creo que es el 355. ¿Qué dice el 355? A ver, lea. Bueno, yo anoté que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de Sí, patrones. ese es el concepto, pero ¿está en la ley? Sí, permítame tantito. Por mí ya nos vamos a... Quiero hablar a ¿Qué otro fundamento les di, jóvenes, en relación a esto? Que también es muy importante. El artículo 354 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, diga, compañera, lea rápido. Dice, la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Ok. Eso es en la ley. Pero ¿en dónde más yo les di fundamentos, jóvenes, de esto? En el artículo 9 y 123, fracción 16 de la Constitución Política. Artículo 9. ¿De qué? De la Constitución Política. Ok. Artículo 9. Aunque incluimos 8, 9 y 123, fracción 16, que repite lo que acaba de leer la compañera ahí, que la libertad o el derecho de coalición es tanto para los trabajadores como para los patrones. Pero, ¿qué decíamos que ocurre en la práctica con los trabajadores? Ellos siempre se aglutinan, se ordenan, se constituyen en cámaras, en asociaciones, en sindicatos, en asociaciones profesionales, mientras que los patrones, ellos no se constituyen casi en sindicatos, se organizan en cámaras, decíamos, ¿se acuerdan? Cámaras. Entonces ellos, en ese sentido, tienen ventaja porque crean cuantas cámaras sean necesarias, las que requieran, y los trabajadores únicamente en la figura del sindicato, para a través de él, pues mejorar sus condiciones de trabajo, más adelante lograr la firma de contrato y después mejorar condiciones de trabajo. Pero también aquí, jóvenes, hablamos de esa libertad que tenemos nosotros previamente a la coalición, la libertad de asociarnos, de organizarnos y asociarnos para lograr un objetivo común. Y aquí hablamos entonces
de las asociaciones temporales y las permanentes. Decíamos la diferencia entre asociación temporal y permanente, recuerdan ustedes, e incluso yo les puse algunos ejemplos también aquí, porque en relación a la permanencia, ustedes ya incluso me dijeron los fundamentos, y de ahí que se requiere entonces a tener un procedimiento o hacer un procedimiento o llevar un procedimiento administrativo para lograr, en este caso, tener un registro sindical y como consecuencia esa organización o esa coalición va a ser permanente y el objetivo va a ser permanente, que sería el estudio, mejora y defensa de sus agremiados, pero decíamos que habrá que cumplir con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para poder registrar esa coalición, que es un sindicato, que puede ser local y que puede ser nacional. Una vez que reúnan los requisitos, jóvenes, ¿se acuerdan que incluso yo les mandé una copia de una? ¿Qué, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Una copia de qué? Cuando ya reunieron todos los requisitos. ¿La recuerdan, jóvenes? Les mandé una copia o dos copias. De las tomas de nota. Toma de nota. Ese documento llamado toma de nota del Comité Ejecutivo del Sindicato es con el que se acredita la personalidad, lo vimos nosotros también, ¿verdad? Pero también previamente a eso hablamos que el sindicato para que se constituya tiene que cumplir con ciertos requisitos, digo, para que se registre, y entre ellos también hablamos de los llamados estatutos que contienen, que son, para qué sirven, toda esa cuestión mencionamos que tiene que hacerse, pero bueno, ese es como quien dice, diríamos, el tema que sigue, ¿no? ¿Verdad? Pero, ok, solo para aclarar en ese sentido, la cuestión de la asociación temporal y la asociación permanente, porque la temporal pues no se requiere documento alguno, simplemente convocamos a una reunión, como el caso que yo les mencioné, que paramos la avenida central porque nos subieron mucho las tarifas de las combis. ¿Y qué pasó? Les puse el ejemplo, ¿no? Logramos el objetivo, se disolvió en este caso la agrupación que logramos hacer para un tiempo determinado y después ya no hay nada, solamente se hizo para lograr un fin determinado, pero es una coalición en este caso. Por eso yo les decía a ustedes que tenemos el derecho en la Constitución de la petición, perdón, joven, el derecho a petición que marca el artículo 8 y el derecho de libertad que marca el artículo 9, y entonces podemos hacerlo, no puede coartarse este derecho, dice ahí con unas limitantes, ¿verdad? Que ahí establece los extranjeros y alterar el orden, otras cosas. Entonces pusimos el ejemplo de algo temporal y después lo permanente. No sé si quede claro, compañeros, o pregunten si ustedes tienen dudas al respecto. ¿Sobre qué? Sí, compañeros, adelante. Si no, vemos el tema que sigue rápidamente. Si les queda claro esto, jóvenes, entonces... Todo bien, profe, gracias. Ok, entonces, ¿qué tema sigue? Alexis. Cielos, déjame revisar rápido. Tienen que tener su cuaderno a la mano, de lo que yo les he dicho varias veces, que pues tienen que anotar, si no, en el examen pues van a tronar. No, pues no lo vimos. ¿Cómo que no lo vimos? Si yo lo tengo grabado todo en mi disco duro, todo lo vimos. ¿Qué otro tema, jóvenes? Sigue en el orden, ustedes lo tienen registrado, o como lo hemos visto, nosotros no nos hemos salido de la ley, todo está en la ley. Después vimos sobre los estatutos y los sindicatos.
Ok. Entonces, después de esto, ¿sí, dice compañera? Sí. Bueno, yo tengo anotado. Por eso estoy preguntando. Ustedes deben de tener entre todos, ¿alguno de ustedes sí lleva en orden su clase? ¿Sí anota? No nada más llega, se registra, pasa lista y se va a ver la televisión. A ver, entonces después de esto vimos los estatutos. ¿Eso está bien, compañeros? ¿De acuerdo o no? ¿O avanzamos o nos regresamos o seguimos ahora entonces con los estatutos? Yo igual tengo los estatutos, profe. Estoy de Sí, acuerdo. los estatutos y la forma de cancelar el registro de los sindicatos. Ok. ¿Recuerdan ustedes el fundamento de la Ley Federal del Trabajo de los estatutos? ¿Quién lo lee? El artículo 371. No sé. Quiero decirles con todo respeto que incluso no tengo mi Ley Federal del Trabajo a la mano, ni la traigo. Quiero decirles que estoy incluso fuera de México, no la traigo. Así que lean, por favor, ustedes, compañeros. Sí, es el 371. Nada más lean el encabezado, ¿qué dice? Los estatutos de los sindicatos contendrán. Ok. 371. Fíjense bien, compañeros. Nosotros comentamos, en este caso, que en los estatutos está como por partes, ¿no es así? En ellos encontramos estrategias de trabajo. ¿Cómo hacer crecer al sindicato afiliando trabajadores? Estrategias de táctica, de lucha. También tenemos las sanciones a los trabajadores que no cumplan con la normatividad que tienen los estatutos cuando el secretario general invoca a una reunión, decía yo a ustedes, por ejemplo, el 1 de mayo. Tienen que ir, estar a las 7 del Zócalo, les van a pasar la asistencia, tal. Si no van, pueden ser rescindidos o pueden ser sancionados, en fin, lo que corresponda, lo que considere el comité ejecutivo del sindicato. Entonces en ellos encontramos toda esa normatividad. Pero también dijimos que los estatutos son los que rigen la vida interna del sindicato y que son a su vez la autoridad máxima del sindicato. Y que a su vez los estatutos se equiparan al acta constitutiva de una empresa. ¿Se acuerdan que comentamos eso? Y el acta constitutiva de una empresa, bueno, pues es trascendental en la vida jurídica de la empresa. De igual forma, en este caso, en el sindicato, en los estatutos. Por eso los sindicatos y las empresas, ambos se equiparan, en este caso, a una SA, es decir, que pueden comprar, vender, donar, etcétera, en base a los estatutos, y la empresa en base a su acta constitutiva de la empresa. Entonces, son importantes y comentamos algunos casos en donde los gobiernos han intervenido en la vida interna de los sindicatos. Mencionamos algunos casos como el de Napoleón López Urrutia en la época de Fox, como el del señor Felipe Calderón, que se metió en este caso en la CFE, en la comisión, y en el otro caso, en el del sindicato minero, en el del señor Napoleón Gómez Urrutia, que incluso lo exiliaron de aquí de México, estuvo por allá en Canadá. Hoy por hoy, pues está aquí y es el senador número 1 de la República en la cuestión de trabajo.
comentamos esos casos, el del CENTE, en la época del señor Salinas de Gortari, y así, indebidamente, porque lo reiteramos, que la autoridad máxima del sindicato no es el estatuto, y en base a él debe regirse su vida interna. Pero comentamos que para acreditar la personalidad jurídica de los sindicatos ante las autoridades, llámese Junta Local o Junta Federal, hoy los tribunales, tendrá que ser a través de la toma de nota del Comité Ejecutivo vigente, directamente el secretario general, o bien por conducto de apoderado, con una carta poder que otorgue el secretario general al apoderado, y la credencial de lector del secretario general y la cédula profesional del profesionista que va a comparecer, en este caso, ante la Junta. Es decir, de esta forma se acredita la personalidad con la toma de nota original debidamente certificada por la autoridad que la expide, fuera sindicato nacional o fuera sindicato local. Entonces, así se acredita la personalidad por parte de los sindicatos ante las autoridades, y no solamente ante las laborales, sino cualquier otra autoridad, porque dijimos que cuando ya se registra esta coalición y les dan un documento, entonces los efectos de sus actos tienen trascendencia incluso ante terceras personas, es decir, ante autoridades no solamente laborales, civiles, administrativas o de otra índole, jóvenes, pero siempre y cuando tengan este documento que les acredite que se encuentran debidamente regularizados o que están funcionando correctamente porque tienen los documentos actualizados. No pueden tener una toma de nota vencida, que también comentamos más adelante, que cuando ya se vence el comité, habrá que convocar, tomando en cuenta lo que dicen los estatutos en tiempo y forma, para elegir la nueva directiva o la mesa directiva del sindicato para el periodo que sigue de 5 o 6 años, según el caso. Lo de 4, que mencionamos también esa cuestión, que cuando vencen los comités, habrá que convocar para poder elegir ahora la nueva directiva del sindicato, y que, bueno, aquí también hay problemas, ¿verdad? Siempre. Muy bien. ¿Algo así comenté? ¿Alguna otra cuestión, jóvenes, en relación al sindicato? ¿Qué otro tema tenemos ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Profesor, yo tengo una duda. ¿Los estatutos a qué se equiparaban? El estatuto se equipara a un acta constitutiva de una empresa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? O no sé, sobre el tema o lo que estamos viendo, lo que quieran. Profesor, ¿me puede repetir, por favor, cómo se reconoce la personalidad jurídica de esta parte? La personalidad jurídica del sindicato se da en dos formas. Una, que puede comparecer directamente el secretario general ante la autoridad con su toma de nota debidamente certificada y su credencial de lector. Dos, si lo hacemos nosotros como apoderados, como abogados apoderados de él, tendremos que hacerlo con una carta poder que nos va a dar el secretario general, firmada a nuestro favor o otorgada a nuestro favor, ¿verdad? La credencial de lector, una copia de credencial de lector de él, la cédula profesional mía, y la toma de nota debidamente también certificada. Esas cosas o esos requisitos los exhiben ante la autoridad y así acreditamos la personalidad. ¿Podría repetirlos, por favor, La maestro? número 2. ¿Mande? ¿Podría repetirlos, por favor? ¿No fuiste bien, hijo? Sí.
Sí, en el apoderado, compañero, Sí, por favor. el apoderado. Bueno, Pues, a veces las de plástico el apoderado comparece ante la Junta y tiene que exhibir la toma de nota, igual, original y copia para pedir su devolución. Carta poder firmada a su favor por el secretario general del sindicato y credencial del lector, copia del secretario general para acreditar que es su firma y demás, y el nombre. Y su credencial, su cédula profesional para exhibirla también en original y copia. De esta forma se acredita la personalidad ante la Junta Local o Junta Federal, según cualquier autoridad. Muchas gracias. Apoderados. ¿Queda claro, compañero? Gracias, profesor. Videollamada. Ajá. Adelante, ¿qué más, compañeros? ¿Qué otro tema tienen ustedes ahí registrado que no hemos comentado o que quieran preguntar? Es rectangular, ¿no? Yo, profesor, sobre la distinción entre sindicatos de hecho y de derecho. Sindicatos de hecho y de derecho, ¿eso quiere que le explique? Sí, no recuerdo muy bien cuáles eran los de hecho. ¿Mande? Que no recuerdo muy bien cuáles son los de hecho. Bueno, ¿Cómo está la rectangular? si retomamos la teoría que nos marca la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a la cual hemos asistido en varias ocasiones para ver esto, la OIT dice que no es necesario que los sindicatos pasen por ese trámite que les mencioné para registrarse y les den toma nota, porque al hacerlo de esta forma, los gobiernos nos están sujetando, sometiendo. Ella lo va a hacer mañana. Los están obligando a registrarse. Y en esencia, dice, no debiera de ser. Eso dicen ellos. Pero los gobiernos, casi todos, tienen este sistema para controlar también los sindicatos. Entonces, tenemos el sindicato de derecho, que es el que estamos hablando. Pero ¿cuál sería un sindicato de hecho? Yo les decía a ustedes, no sé, les comenté el ejemplo que se ve o se veía anteriormente en la televisión, esos programas del Lyonés, en donde anda siempre correteando ahí, siguiendo a los distribuidores o vendedores de vino, que en aquellos años era un delito vender el vino en la vía pública, como en aquellos años lo era la cuestión también en el 812, 13, que se coaligaran o que se reunieran más de 20 trabajadores, comentaba. Bien, en este caso decía que este señor cobraba cuotas a las empresas desde entonces y se le consideraba, en este caso, un sindicato. El sindicato va a llegar y te va a cobrar. El sindicato. Pero son sindicatos o eran sindicatos de hecho, no de derecho. ¿Por qué de hecho? Porque no tienen registrado nada, pero sí pasaban por su cuota, como lo hacen hoy por hoy los grupos, diríamos, de los malosos o de la mafia, ¿no? Que van y piden sus cuotas, o les dan sus cuotas, ¿verdad? Y no hay ni recibo ni nada, pero que ya está pactado, tienes que dar tu cuota. Esos son los sindicatos de hecho, porque los sindicatos de derecho se establece una cuota y la pagamos todos los afiliados al sindicato. Yo les dije, por ejemplo, yo como
académico, pertenezco a mi sindicato, pago una cuota a mi sindicato y el sindicato a su vez me la regresa, pues que será en alguna apoyo, en alguna ayuda, en vales, tal vez en bonos, o en un centro de vacaciones que compró un edificio en Acapulco, y ahí me dan ese derecho de ir y pagar menos, mucho más barato, para que yo pueda ir con la familia. Y estos son los beneficios de las cuotas que yo pago, ¿no? Puede decirse así. Y bueno, lo comentamos esto, que eso lo pactan los sindicatos desde el inicio, cuando se firma el contrato colectivo de trabajo con la empresa, pero también comentamos que aquí, pues debido a esa cuota, pues hay sindicatos pues muy fuertes, ¿no? Los líderes de los sindicatos son muy fuertes porque representan mucha economía y muchos afiliados, y por lo tanto tienen mucho poder social y político, y es por eso que les consideran a veces para llegar a cargos públicos. Por lo mismo que decíamos, que hay sindicatos que al mes pueden cobrar millones, comentamos esa parte, jóvenes, en relación a las cuotas sindicales, que es común en los sindicatos, ¿no? Porque la empresa me descuenta a mí y a su vez lo hacen llegar al líder el dinero. ¿Ok? ¿Queda claro ahí, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? La otra es que le lleva el dinero a paz. Gastó 34 dólares. Sí, maestro. Acerca de las federaciones y confederaciones, recuerdo que mencionó que eran regionales, estatales y nacionales. Es correcto. Estatales lo entiendo perfectamente, ¿no? Como por estados. Sí. Nacionales, pues del país. ¿Y regionales a qué se refería? Ok. Explico. Efectivamente, las hay regionales, estatales y nacionales. Pero, fíjese bien, una cosa es la federación regional, la estatal. La última no se llama federación, se llama confederación, porque es nacional. Entonces, las regionales que forman parte de uno, o de dos, o de tres municipios, o de un solo municipio. Puede ser, por ejemplo, en esa tenemos una federación regional de trabajadores que pertenecen a la Central Obrera CTM, pero no tenemos otra federación regional en esa, porque las otras centrales obreras son más pequeñas y no todas tienen esa característica. Es decir, que eso va en función a la estructura que tienen las federaciones o las confederaciones, ¿entiende? Y por eso es que no todas tienen esa figura. Pero la federación regional se refiere a un municipio o a una región determinada. Por ejemplo, la Federación Regional de Sindicatos de la CTM en Ecatepec abarca los municipios de Ecatepec, de Tecama, de San Juan de Otihuacán, de Otumba, Nopaltepec, Ajapusco, etcétera. Todos esos municipios los abarca esa Federación Regional de Sindicatos de Trabajadores de la CTM. Así son las federaciones regionales. De tal suerte que cuando hablamos de poder decíamos, el secretario general de la Federación Regional de Ecatepec, si abarca tantos municipios, tiene tanta gente en su poder o tiene tantos sindicatos, lógico que tiene la oportunidad de participar en la política, ¿no? Por la fuerza que tiene. Claro, estamos hablando de la central CTM. No todas tienen la misma presencia en cuanto a estructura. Eso es la regional. Luego la estatal, como su nombre lo dice, compañera, y como usted lo entendió, es por cada estado, cada agrupación. Pero ¿se acuerda que hablamos de las centrales obreras? ¿Ustedes las anotaron, jóvenes? Yo les dije, las centrales obreras son CROM, CTC, CTM, CROC, CRT, COM, en fin, COS. Todas estas son centrales obreras. Y estas centrales obreras están constituidas por sindicatos.
finalmente estas centrales obreras todas van a pasar a formar parte del partido político. Y en el partido político entonces tenemos los sectores obrero, ¿verdad? El sector obrero, el sector campesino, el sector popular, el sector de organizaciones civiles, etcétera. Y ahí entonces convergen la cuestión de las centrales obreras, pero en la política de nuestro país tenemos que estas centrales obreras todas van a dar al Congreso Nacional o Congreso del Trabajo, que tenemos ahí en la calle Ricardo Flores Magón, y el Congreso del Trabajo se supone que aglutina en su poder a todas las federaciones y confederaciones de trabajadores de México. Se supone, pero hoy por hoy no es así, porque tenemos la UNT, que es Organización Independiente de Trabajadores o Trabajadores Independientes, y tenemos además sindicatos independientes fuertes, ¿verdad? Que ya no quisieron pertenecer al Congreso del Trabajo y ellos trabajan por su propia cuenta. Entonces, finalmente el Congreso del Trabajo teóricamente no tiene todos los trabajadores, ni todos los sindicatos, ni todas las federaciones y confederaciones. Así está, como siempre, jóvenes, por la política, ¿no? La división de intereses, los poderes y demás se dividen. Y así está. Pero así se maneja y pueden llegar, en este caso, al partido también de una manera dividida. O bien, estos últimos, o sindicatos independientes, que no les interesa unirse a ninguna federación o confederación o trabajar por su cuenta. Pero lo correcto es llegar o organizarse en federaciones y confederaciones para llegar al poder, a las cámaras y a los senados, para que de ahí podamos nosotros defender con más presencia y fuerza el sector que representamos, el sector obrero. De esa forma, las federaciones, confederaciones son para tener más fuerza y presencia política y llegar a las cámaras y de ahí defender más a nuestro sector. Expliqué yo esa cuestión, pero también les decía que esta es una forma de llegar al poder. Los sindicatos fuertes, los líderes fuertes, pues tienen esa oportunidad. Tan es así que ahí está en el poder, por ejemplo, el señor Napoleón Gómez Urrutia, senador número 1 de la República. Y luego le sigue el número 2, el señor Carlos Aceves, que es el presidente, en este caso, del Congreso del Trabajo, y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, es el senador número 2 en relación a los trabajadores. El senador número 2. Ellos dos son del sector obrero, son senadores y son líderes obreros. Entonces, por eso es importante que se organicen en federaciones regionales, estatales y confederaciones. La última, por ser nacional, no es federación, compañeras, se llaman confederaciones. ¿Ok? ¿Queda claro, compañera? Sí, profesor, es que ahí se me fue ese pequeño detalle. Pero bueno, esa es la cuestión, cómo se consideran, cómo se organizan los sindicatos. Y bueno, si les interesa el sindicalismo, pues podemos luego después darles cursos sobre esta cuestión para que ustedes trabajen. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adelante, que se nos termina el tiempo. ¿No? ¿No tienen su cuaderno a la mano? Rápido para que pregunten, compañeros. Rápido. A mí la verdad me gustaría que me repitiera el concepto pues sí, que dio del derecho colectivo. Es que era muy larga y no capté toda la idea. ¿Del derecho colectivo? ¿Era? ¿En qué sentido? Sí, es que usted dio una definición, pero no alcancé a captarla. Empezaba como todas, que decía que es el conjunto de normas jurídicas, shalala, pero ya no le alcancé a captar y en ese momento ya, la verdad, por seguir apuntando la idea, ya no le pregunté. ¿Quién tiene ese concepto, compañeros, para que lo lea y podamos explicar más si es que no lo entendieron? Porque hay otras cosas que hemos dejado atrás y que ustedes
pues no sé, no preguntan y se supone que las vimos todas y se han quedado ustedes prácticamente atrás, porque tenemos otras cosas que mencionamos importantes, jóvenes, con las que concluimos prácticamente esta primera parte. Pero bueno. Supongo que de lo importante se refiere al cuadro comparativo que hicimos, ¿no? Entre el contrato ley y el contrato colectivo. Bueno, eso fue lo reciente, pero creo que quedó claro. Pero antes de eso, nosotros hablamos, por ejemplo, jóvenes, ¿se acuerdan que yo les hablé de los sindicatos en función a su lucha sindical, a la labor sindical frente? ¿Los de los colores, profesor? Así es. Yo no sé por qué ustedes no anotan, pero yo les dije, esta definición, esta clasificación no está en la ley, no está en los libros. Algo que yo lo manejo así por la actividad que realizan los sindicatos en la vida práctica, en la vida cotidiana, para lograr objetivos, ¿verdad? Pero es importante esa cuestión de la lucha sindical. Y bueno, sí, perdón, profesor. Pero estábamos comentando lo que dijo la compañera. Ella quiere que le explique qué dice el concepto de derecho colectivo. ¿Alguien tiene, jóvenes, que lea algo de esto, del concepto de derecho colectivo? ¿Que haya registrado algo en su cuaderno? Yo tengo algo. Sí, léalo. Tengo concepto, se refiere a sindicatos, se da cuando aparece la figura del sindicato y la huelga, afecta a la totalidad de los trabajadores, es un conflicto que se suscita entre el patrón y el sindicato. El conflicto abarca la totalidad de la plantilla de trabajadores. ¿A eso se refiere, compañera, que pregunta el derecho colectivo? Sí, pero veo que mi compañera también como que hizo así ideas aisladas como yo. Y yo recuerdo que usted lo dio como un concepto así seguidito. Ajá. Yo lo di seguido. Pero no sería que fue cuando hablamos del concepto de contrato colectivo, ¿no sería así? Porque en la ley tenemos un concepto de contrato y yo les hablé de dos tipos de dos conceptos de contrato: contrato socialmente y el contrato jurídico, dos conceptos, pero la ley habla que se firma entre uno o dos o más sindicatos, una o dos más empresas, y yo les dije, no, pongamos entre un sindicato y una empresa, de una manera más sintetizada. Y la cuestión social, dijimos, ¿cómo se define el contrato socialmente? ¿Se acuerdan cómo lo definimos en esa parte, jóvenes? Mi hija está hablando, Wendy. ¿Mamá? Yo tengo algo, profesor. Anoté y dice, nace de manera voluntaria o natural cuando el patrón acepta que tiene trabajadores que pertenecen a un sindicato. Así debe de obligarse a firmar el contrato colectivo de trabajo. Sí, pero perdón, compañera. Ese es el nacimiento del contrato colectivo, que dijimos que de acuerdo al 387 nace de dos formas. Esa es la voluntaria o natural, y la segunda es accidental o obligatoria, relacionada con el 450, que se van a la solicitud de huelga. Eso es como nace el contrato. Pero antes tenemos la definición de contrato en la ley y la definición de contrato colectivo también de trabajo, que yo les di cómo se define jurídicamente y cómo se define socialmente. ¿Recuerdan esos dos conceptos, compañeros? Uno está en la ley. ¿Cuál es el otro concepto que yo les di que no está en la ley? Yo tengo uno que dice, aspecto social se considera como la suma o adición que se hace año con año en la medida en que es revisado, ya sea en parte salarial o parte contractual. Correcto, compañero. Es correcto. Así se define el contrato colectivo de trabajo socialmente. ¿Y recuerdan cómo son esos colores para efectos de lucha, jóvenes? ¿Y qué concluimos?
¿Qué les recomendaba yo? ¿Qué es conveniente hacer en la práctica cuando hablamos de esa lucha sindical? ¿Por qué se recomienda este color? ¿No recuerdan esa parte, jóvenes? La ley la expliqué yo. Nos había dicho que recomendaba, los sindicatos amarillos o naranjas. Es correcto, compañera, pero ¿por qué? Dígalo. Porque, por ejemplo, los blancos, pues son los que no luchan ni pelean para tener mejor. Ajá, y los rojos son los que luchan y son como que muy radicales y así. Entonces. Exacto. Se van al extremo, sí, correcto. Ajá, entonces el amarillo, pues estaba en medio, como que no. Sí. Ajá, algo así nos había dicho. Y está, en este caso, diríamos, de boga con la cuestión de la reforma laboral que nos habla de la conciliación, que es efectivo, es aplicable, y que además es el que manejan más los europeos o por allá por Europa, ¿no? La cuestión del color amarillo o naranja, en donde tratan de apoyar también a la empresa, no de desaparecerla, tratan de apoyarla también para que ambos vayan avanzando, trabajador y empresa, no irse nada más a la huelga y aunque no tenga la forma o los insumos o el recurso suficiente para pagar, en este caso a los trabajadores, pues hay que analizar todos los contextos en ese momento para cuando se quiere estallar una huelga. Entonces recomendaba yo esa situación. Sin embargo, es bonita la lucha sindical, como les dije a ustedes, de los sindicatos rojos, es respetable, es maravillosa. Les dije, el sindicato que yo asesoro independiente del Colegio de Bachilleres, sindicato bastante rojo y bastante combativo, que la propia autoridad le tiene respeto por lo mismo que lucha para mejoras de los trabajadores, tratando de lograr ese objetivo que dice la ley, que el sindicato es para estudio, mejora y defensa de sus agremiados. Sí, perdón, compañero, ¿alguien más? Sí, profe, que había también propuesto usted el verde, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Usted había dicho algo del color verde? No, rojo, blanco, como explicó la compañera, y amarillo o naranja. Esos tres colores para efecto de lucha sindical. Una clasificación que no está ni en la ley ni en los libros, pero que es importante porque en la práctica se manejan o se conducen así. Bueno, vamos ahí. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más sigue? ¿Qué más vimos? Ya acabó la hora, profe. ¿Mande? Ya acabó la hora. ¿Ya está ahí entonces? Ok, pues entonces lo demás que falta, pues yo se los recomiendo que lean, que estudien. Todo está en la ley, pero yo lo único que he ido haciendo es explicarles y ponerles ejemplos. Y bueno, sobre la marcha vimos tantas cosas, ¿no? Pero yo les decía que incluso leyeran sus artículos porque estoy por acá en California y de hecho pues aquí ni traigo mi ley, pero no la requiero. Simplemente ustedes leen y les explico, ¿no? Me hubiera gustado comentáramos algo más. La compañera habló del 387, cómo se obtiene la firma, y habló de esas dos formas, que bueno que los tiene. Pero hay otros puntos también importantes. Aunque cuando hablamos de los contratos colectivos y los contratos ley, creo que estos quedaron más firmes con esas diferencias que hicimos, ¿no es así? Creo que quedaron ahí. Pero hay unos datos, por ejemplo, el concepto de contrato, ley, que marca una diferencia enorme con el contrato colectivo. Bueno, ok. Por último, jóvenes, vimos el reglamento interior y comentamos algunas cosas buenas, algunas cosas buenas. Chequen ustedes esa parte entonces que mencionamos desde que se lee el concepto, en qué consiste, cuándo es obligatorio, quiénes participan, cómo son las comisiones, qué reglas sí, qué reglas no, en fin,
Todo esto es del reglamento interior de trabajo. ¿Ok, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Pues ahí le vamos a dejar. Suerte, mañana nos estamos guachando, como dicen acá en el norte, guachar, salió. Entonces, recuerden ustedes, solo son 5 preguntitas y ya les dimos la asistencia del día de hoy. Ya me bajo, ¿Ok? no. El examen se enviará a su correo, ¿verdad? El examen se va a enviar a mi correo, nada más le ponen los datos de ustedes, su nombre y su número de lista. Y el grupo. ¿Vale? Ok, profesor, muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Hola compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, vamos a continuar con lo que estamos viendo, el tema que estamos viendo, no debemos de perder de vista, es las contribuciones. Y dentro de las contribuciones ya dimos el concepto, que es una contribución. Ya comentamos que el concepto de contribución no está o no lo define el Código Fiscal de la Federación. El artículo 2 de este Código Fiscal de la Federación únicamente nos señala cuál es